Muy buenos días, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Es para mí un honor volver a dirigirme a ustedes en esta hermosa mañana de sábado. El poder compartir la poderosa palabra del Señor. Quiero afirmarles antes de sumergirnos en ella el tiempo de dedicación, de entrega, de servicio y sobre todo de oración intercesora que ustedes han tenido los unos por los otros. Además de esto, añadir que vuestra lealtad al Señor ha sido probada y esperamos por la gracia del Señor que todos hayamos sido fieles en todo momento, siendo que el Señor nos ha prometido y nos ha invitado a que le probemos ahora en esto, sí, en circunstancias difíciles. Es el momento para probar al Señor. Él, recuerden que nos ha prometido que haría abrir las ventanas del cielo y derramaría sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo espero que cada uno de ustedes, mis amados en la fe, estén disfrutando de los beneficios, de la bendición que proviene del cielo como resultado de nuestra lealtad a través de el poder aportar nuestras ofrendas, nuestros donativos, nuestros diezmos para que la causa del Señor pueda continuar adelante y el Señor continúe añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos. Si en esto somos fieles, en lo poco ha sido fiel, la promesa dice, en lo mucho nos ha de poner el Señor. Y nos ha de poner, y cierto que será, especialmente cuando Él abra el cielo y nos ubique en las moradas que fue a preparar para cada uno de nosotros. El Señor ha sido demasiado bueno, ¿no es cierto? Claro que sí. Habiendo dicho esto, mis amados, les invito a que repitan conmigo como de costumbre cada vez que tenemos la oportunidad de estudiar las sagradas escrituras. Repitan conmigo. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Es viva y eficaz y bien poderosa, más cortante que una espada de dos filos, que me rompe el alma, que quebrante mi espíritu, las coyunturas y mis huesos, que discierne mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. Yo creo todavía que el Señor lo desea hacer en cada uno de nuestros corazones. Lo quiere hacer conmigo, lo quiere hacer con mi descendencia, con mis hijos, aquí en mi casa, y seguramente lo quiere hacer en la tuya también. Les invito a orar. Querido Padre, ya todo está listo. Solo falta que tu espíritu, el cual invocamos en esta hora en reverencia, vaya delante de nosotros, eh, guiándonos hacia toda verdad. Él es el único que de lo conocido a lo desconocido nos puede abrir camino, iluminar nuestra mente para poder entender los tesoros de tu reino en las sagradas escrituras. Ayúdanos a deleitarnos en el estudio de la misma, ya que esa palabra que nunca se ha secado o marchitado vuelva a traernos bendición y vida eterna. Lo declaramos por la fe, creyendo que así será. En el nombre de Jesús y mis amados hermanos y hermanas dicen amén y amén. Queridos, esta linda mañana de sábado, les invito a considerar uno de los encuentros más extraordinarios de la palabra del Señor. Si ustedes tan pronto lleguemos a la porción bíblica se van a dar cuenta del maravilloso encuentro de la palabra de el Señor, de Jesús con uno de los personajes bíblicos. Así es que vayamos de inmediato a considerarlo en el capítulo número 3 de el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, el capítulo número 3. Dice la palabra del Señor allí. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer cosas o señales o las señales que tú haces si no está Dios en él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús
diciendo, de cierto os digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, pues el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Interesante, de cierto te digo, añade Jesús, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Esto es extraordinario, mis amados. Este es un único encuentro particular y único, especialmente por el personaje que decide buscar a Jesús. Y en este caso es el gran Nicodemo. Nicodemo era distinguido en su época, no solamente uh, por su oficio, sino porque era uno de los principales entre los judíos. Era reconocido por su conocimiento, por su educación, era de los principales líderes religiosos de aquel entonces y públicamente no había hecho ninguna confesión de admisión de que el predicador nazareno, de quien Juan había dicho, ese es el Cordero y no es otro, ese es el Cordero, había llamado su atención. La sierva del Señor añade acerca de esto en el libro del deseado de todas las gentes, y es bueno que ustedes le den le den una lectura a los capítulos relacionados con este encuentro. Lo primero que llama la atención es que Nicodemo decide ir a visitar a Jesús de noche, y es evidente la razón por la cual lo hace. No quería quedar al descubierto, seguramente había mucho en juego en relación a la percepción que tenían sus compañeros religiosos acerca de Jesús, y, y él no quería admitir públicamente en ese momento de que las enseñanzas de Jesús lo habían deslumbrado, habían provocado una admiración y hasta aceptación muy profunda en el corazón de este líder religioso. Obviamente, por eso, por no quererlo admitir públicamente, pues aquí estaba no solamente en juego el orgullo de Nicodemo, sino también su posición, su prestigio, de lo cual ellos cuidaban mucho, más que en realidad el servicio que se esperaba de ellos como representantes de las buenas nuevas del Evangelio. Ellos protegían más su estima, su imagen, eh, su, lo que la gente pensara de ellos. Y como Jesús no había estudiado en las escuelas rabínicas, pues no era bien visto por los líderes religiosos. Ellos se admiraron en un momento dado pero Jesús solo tenía 12 años cuando fue al templo y les deslumbró con las enseñanzas. Uh, cuando José y María fueron a Jerusalén y Jesús estuvo unos días en el templo y ellos se perdieron, pero lo que quiero decir es que ahora ya mayor, desde que Juan lo señala y lo identifica como que es el Cordero y no hay otro, y empieza Jesús iniciando su ministerio después que de ahí parte al desierto y del desierto inicia con sus manifestaciones extraordinarias, con sus intervenciones milagrosas, ¿entiende? Desde el agua en vino en las bodas de Caná, desde ahí en adelante. Entonces se empieza su fama a dar a conocer, y Nicodemo fue uno de aquellos que con prudencia, ¿me comprendes?
le daba seguimiento a estos acontecimientos, y esto deslumbró tanto, como dije al principio, que le despertó tanto la intriga, que no solamente la intriga, sino que hubo un nivel de aceptación. Y tú te das cuenta por la primera declaración que Nicodemo le da a Jesús cuando se logra hacer este arreglo para que él pueda encontrarse con Jesús de noche. Y ya te expliqué el de noche obviamente porque no quiero que nadie se entere, porque no quiero que nadie se dé cuenta, porque no quiero uh, que me, que me descubran. Y esto hasta una aplicación tendría para nosotros hoy, en el sentido de que muchos de nosotros sentimos algún tipo de vergüenza o sentimos algún tipo de incomodidad en darle a conocer a los que están a nuestro alrededor que le conocemos, que nos inspira, que le admiramos, que le reconocemos, que sabemos quién Él es, uh, que no hay otro como Él, que es digno de imitar, de admirar y de seguirle. Y, y actuamos en ese sentido como Nicodemo de mantenernos en el anonimato, que nadie se entere. Y bueno, ¿cómo se puede ser discípulo? ¿Cómo se puede dar testimonio si estamos viviendo bajo la sombra de la noche? Explícame eso. ¿Cómo vamos a darle a conocer a otros? ¿Cómo tu vecino se va a enterar si tú estás viviendo un cristianismo oscuro, en tinieblas, de noche? Es decir, tienes el conocimiento, o me explico de esta manera, tienes la luz, tienes la lámpara, pero no la tienes prendida. Es decir, si yo apago estas lámparas que tengo aquí, ustedes me van a ver más oscuro. Posiblemente me vean mucho más oscuro. Si las prendo, posiblemente me puedan ver un poquito más claro. Y eso es precisamente lo que se está dando a conocer. ¿Se dieron cuenta? No podemos seguir a Jesús de noche. No hay razón. Ahora déjame acomodarlas para que ustedes puedan visualizar posiblemente un poco mejor. No podemos buscar a Jesús de noche. No hay razón de que le busquemos de noche, porque o que demos testimonio de Él si estamos apagados, porque entonces no vamos a alumbrar a nadie. ¿Me comprendes lo que quiero decir? Si somos lámparas, si lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino, es para que esa lámpara que es lumbrera a mi camino pueda ser lumbrera, pueda yo utilizarla como lumbrera para el camino de otro. Y por eso tenemos que buscar a Jesús. Tenemos que, si le buscamos de noche, fíjate, voy a utilizar hasta el mismo, a ponernos hasta en la misma situación de Nicodemo, que si le buscásemos de noche, alumbremos de día. ¿Me comprendes? Sí, para que otros se den cuenta de que nosotros somos los portadores de luz. Y para eso el Señor nos ha llamado. Y esa es la razón de nuestro discipulado. Eso es nuestro mayor gozo. El que buscamos a Jesús de noche y recibimos de Él luz que irradia a través de nosotros, uh, para darle a conocer a otros que les reconocemos como nuestro Dios. Qué lindo es todo esto, ¿verdad que sí, mis amados? Ahora noten, Nicodemo llega de noche, ¿ok? Para aquel que todavía se siente avergonzado, para aquel que no le ha dicho a su vecino quién es, llega de noche, entiende, que nadie se dé cuenta, que no me descubran. Llega Jesús de noche y esta es la declaración que hace. Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Interesante cómo el orgullo se antepone. Es decir, ya Nicodemo sabía de las señales. Por eso dice, creemos que has venido de Dios, pero como maestro. Y entonces añade el por qué. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces a menos que Dios no esté con él. Y tú notas, creemos que has venido de Dios como maestro. ¿Maestro era él? Oye, qué interesante. Maestro era Nicodemo, era un maestro de la ley. Y, y es interesante la manera en que él se dirige a Jesús diciendo, sabemos que vienes de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales
que tú haces a menos que Dios no estuviese con él. Bueno, si, si Jesús había venido de parte de Dios como maestro solamente, entonces se supone que no hiciera ninguna de las señales, porque maestros eran los fariseos, maestro era Nicodemo. Y entonces Nicodemo lo, lo eleva en su mentalidad. Dice, lo voy a elevar hasta el nivel mío, pero no voy a decir que él es superior a mí. Por eso es que dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, pero maestro era él. Ahora, la pregunta que quizás Jesús le pudo haber hecho, bueno, no le tengo que sugerir nada a Jesús porque Jesús todo lo hace en perfección. Pero seguramente si hubiera sido yo el que hubiera estado ahí, pues le hubiera dicho, bueno, ¿y por qué me pones al nivel tuyo como maestro? Si tú sabes que yo he venido de Dios como maestro por las señales que yo he dado a conocer, ¿cuáles son las señales tuyas? ¿Cuál fue la última vez, Nicodemo? Cuéntame ahora tú. ¿Cuál fue la última vez que fuiste a una boda y cambiaste el agua en vino? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste por el lado de un ciego y le devolviste la vista? Dime cuándo fue la última vez que a la distancia declaraste que sean limpios y por lo menos no 10, un solo leproso fue limpio. Dime cuándo fue la última vez que te paraste frente a la orilla del mar de Galilea en medio de una tormenta y pudiste decir calla y enmudece y el viento y el mar te hicieron caso. Cuéntame ahora tú. Y seguramente Nicodemo se iba a quedar tan callado como lo estás tú y como me quedaría yo. Tratando de buscar en su archivo de recuerdos. No tiene que buscar en ningún archivo porque en ellos no se daban a conocer ninguna de las señales porque ya hace tiempo que se habían desviado. Ahora lo interesante es que Nicodemo dice, sabemos que Dios te ha enviado como maestro. Oye, es que la necedad es atrevida. Mira, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Sabemos que Dios te envió como uno igual a mí. No le dijo, sabemos, porque Nicodemo sabía que las señales lo ponían en un nivel mayor. ¿Entiendes? Las señales eran suficientes para reconocer, este no es un maestrito. ¿Entiendes? Las señales son los indicadores que certifican no solamente que Dios estaba con él, sino que él era Dios. Él es Dios. ¿Entiendes? Entonces sabemos, entonces lo que Nicodemo debió de haber admitido fue en su primera declaración, sabemos que has venido de parte de Dios como Salvador. Porque las señales, por las señales que tú manifiestas, no fuera de otra manera a menos que Dios no estuviera contigo. Tú eres mi Salvador. Y ahí mismito Nicodemo tirarse al piso, ¿entiendes? Y quitarse las sandalias y reconocer como Moisés, yo estoy en tierra santa. ¿Cómo es posible? Yo estoy maravillado, estoy delante del Dios Todopoderoso. Sí, porque ese era el momento. Pero no fue así. No. Pareciera que en un momento dado, en la lucha de Nicodemo, sabiendo que las señales le daban a conocer quién era, dijo, no, todo indica de que fuisteis enviado como un maestro, sí, como uno de los nuestros, de la misma categoría, del mismo nivel, de la misma educación. Un maestro, sí, igual que yo. Lo que llama mi atención de esto es que en esta conversación Jesús obviamente pudo haber visto mucho más allá. Y Jesús sabía del esfuerzo que llevó a Nicodemo a buscar esa reunión con Jesús de noche. Y por eso Jesús no, no lo pone en evidencia de inmediato, desde el punto de vista de confrontarlo al decirle, bueno, muéstrame las señales tuyas, si es que tú estás en el mismo nivel mío. No.
sino que va hasta más profundo. Porque Jesús ni siquiera hace alusión a la evidencia que Nicodemo está planteando como si Jesús no la supiera. Sabemos que viene de parte de Dios como maestro por las señales. Jesús no dijo, sí, ¿qué te parecieron? ¿Escuchaste acerca del ciego? ¿Supiste acerca del leproso? ¿Supiste acerca del cojo que sané? ¿Supiste del muerto que levanté? Jesús pudo haber presumido y decir, cuéntame, ¿qué te parecen esas señales? ¿Qué te parecen las que has escuchado y las que todavía faltan? Pero no. Jesús no entra en presunciones acerca de quién es Él, porque Jesús no tiene que demostrar, porque Dios no le debe. Esto es magnífico, mis amados, porque Dios no le tiene que probar nada a las criaturas. Dios no tiene que probarme nada a ti, ni tiene que probarme nada a mí. ¿Entiendes? Porque Dios es Dios. Y lo que hace es que le contesta de esta manera. Respondiendo Jesús dijo, sígueme, versículo número 3. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Interesante, repito. Jesús respondiendo dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto inmediatamente invita a Nicodemo a un razonamiento más profundo. Que en su mente o en su nivel de lógica se queda en lo superficial, porque la respuesta de Nicodemo es, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo se queda en la lógica de ¿cómo se supone que funciona esto? Acuérdate, Jesús lo invita a aguas profundas. Porque Nicodemo, cuando hace el statement de inicio, se queda en lo superficial. Las señales que tú has visto, es decir, esto es lo que tiene que ver con lo que ha ocurrido a nuestro alrededor. Esto es lo que me han contado, esto es lo que yo he visto, esto es lo que yo he oído, yo te he seguido, yo soy un fan tuyo, yo he estado al tanto de tu trayectoria. Pero Nicodemo en ningún momento lo había reconocido como Salvador y una vez más, o como Señor, sino que para entrar en un nivel de simpatía en la conversación, en confianza, dice, sí, sabemos que las señales dan evidencia de que fuiste enviado como maestro, y solamente lo dejó como maestro. ¿Entiendes? Entonces Jesús, vuelvo y digo, no entra no se mantiene en lo superficial con él, sino que lo invita a aguas profundas y le dice, de cierto te digo, verdaderamente te digo, es decir, no hay otra opción. No es para filosofar, no es para darte una opinión, no es para ver si tú tienes una opinión distinta. Cuando Jesús utiliza esa frase, de cierto te digo, te está diciendo, ¿entiendes? Esto es lo que es y no hay nada más. Estas son verdades absolutas que solamente el Dios Todopoderoso las puede plantear, las puede establecer. Aquí no hay espacio para una opinión, no hay espacio para una observación. De cierto te digo, es decir, te lo estoy diciendo como es, y como es, y nunca va a cambiar de lo que es. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¡Tan! Lo invita a aguas profundas. ¿Y qué hace Nicodemo? Se queda flotando. Quedó flotando, claro, porque Nicodemo, ¿tú entiendes? Todavía no había buceado, todavía no se había sumergido, todavía no había podido reconocer, todavía no había entendido de qué se trata todo esto, de qué se trata la jornada. ¿Me comprendes? Y Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver, nunca lo vas a ver. Si tú
no nacieres de nuevo. Obviamente, regresamos a la lógica para tener un sentido de dónde se quedó Nicodemo, en la superficie versus Jesús que se metió en aguas profundas. Nicodemo dice, pero bueno, ya yo soy un hombre de edad, ¿ves? ¿Cómo es posible que yo regrese al vientre de mi madre? Que es lo que él contesta. ¿O puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y de nacer? Y entonces Jesús le responde, lo invita nuevamente y le dice en el verso 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y después se lo explica, le dice, hay una gran diferencia, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Decir, no te confundas, Nicodemo, no estoy hablando de que tú tienes que regresar al vientre de tu madre. No. Es que tienes que nacer de nuevo. Es que el nuevo nacimiento del agua y del espíritu, que es un reconocimiento que tiene que haber en la criatura que, que es invitada por el Creador a reconocerle como su Dios. Y estas son aguas profundas, especialmente por la connotación que tiene en la mente de Nicodemo, que es un converso, es un prosélito, es un maestro de la ley. Es decir, todo esto hace perfecto sentido si Jesús está hablándole a un impío, si Jesús le está hablando a un pagano, si Jesús le está hablando a un samaritano, a un gentil, como era, como era para los maestros de la ley, visto esta gente pecadora, esta gente de mundo, esta gente pagana, esta gente que está en condenación, pues haría sentido el escuchar de Jesús dirigirse hacia ellos y decirles, tienen que volver a empezar, tienen que volver a nacer. Pero lo que es chocante, lo que causa contienda, lo que zarandea el razonamiento de Nicodemo es que Jesús se lo está diciendo a él. Se lo está diciendo a él. Y esto, ¿entiendes? Le movieron el piso, como dicen en mi tierra. Ahora sí que la cosa se puso extrema. Porque ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Porque ¿a quién Jesús le está hablando? Jesús le está hablando a un hombre que toda la vida, a un maestro de la ley, a un hombre que nació, por ponerlo, por hacer una descripción lo más lógica posible al entendimiento de lo que representaba la figura de Nicodemo y lo que puede representar la nuestra, porque esta declaración de Jesús a Nicodemo es la misma declaración que nos está haciendo a nosotros, a ti y a mí, ¿entiendes? Que nosotros pensamos, esto de nacer de nuevo hace sentido con el pagano, pero esto nada tiene que ver conmigo. Pero ¿cómo es posible que a Jesús se le ocurra adjudicarle esta declaración a Nicodemo cuando Nicodemo era un perfecto, era un maestro de la ley, no era solamente un guardador de la ley, era un maestro de la ley, era un ejemplo? Y el que supuestamente está bien, ¿quién es el que necesita redención? ¿Quién es el que necesita arrepentirse? ¿Quién es el que necesita confesarse? ¿Quién es el que necesita buscar de Dios? ¿Entiendes? El pagano, el que no lo ha reconocido, el que vive en pecado, ¿entiendes? Pero el que está bien, el que está limpio, el que está intocable, el que guarda su imagen, el que la tiene sin mancha, ese no necesita redención. Y Jesús está diciendo, ninguno de los dos. Jesús está yendo más allá y le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, de cierto te digo. Y vuelvo y te afirmo que el de cierto te digo es que esto que le está causando un tremendo choque teológico en la mente de Nicodemo no tiene marcha atrás, porque Jesús no se lo dijo como para invitarlo a él a un careo teológico, sino que Jesús se lo dijo con afirmaciones eternas. De cierto te digo. En otras palabras, es como yo lo digo, porque yo fui quien lo establecí. Yo soy Dios y te estoy hablando con esta autoridad y no hay espacio para nada más. Esta verdad no invita a otras opiniones. Tienes que nacer de nuevo.
Y yo me imagino las pausas en esa conversación. Yo me imagino las profundas pausas en las que Jesús hablaba y Nicodemo necesitaba tiempo para él analizarlo desde el punto de vista lógico, luego desde el punto de vista teológico y finalmente desde el punto de vista personal, en la que descubre, Jesús me está hablando a mí. Jesús no me está dando un ejemplo, Jesús me está dando un diagnóstico de mi condición espiritual. Y por eso es que esto es tan relevante para ti y para mí en este último tiempo. Hermanos, las señales. Las señales indican que eres un maestro enviado de Dios. ¿Recuerdan la declaración de Nicodemo? Actualicemos esa frase en este tiempo. Las señales indican que el Hijo de Dios ha de venir como Salvador más pronto de lo que nosotros nos imaginamos. Y porque esta es una gran verdad. Y es una de las verdades más inminentes de este tiempo del fin en el cual tú y yo estamos viviendo. El mensaje es tan relevante, pues implica una radiografía que nos están haciendo, un análisis completo, un examen de nuestra condición espiritual. Y en la inminencia que anuncian las señales de la venida de Jesús, Él nos está invitando a ti y a mí a volver a nacer. De cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y seguramente te necesitas las pausas de Nicodemo para que en este proceso tú analices por qué el Señor te está invitando a que empieces otra vez. El nacer de nuevo es un volver a empezar. El nacer de nuevo no es el añorar el primer amor o recordar el primer amor. Yo recuerdo aquellos tiempos. He escuchado esa frase a lo largo de mi ministerio de tantos hermanos que van que hacen referencia al banco de sus recuerdos o de sus memorias, los días del primer amor, es decir, cuando se encontraron con Jesús por primera vez. Y hasta con nostalgia lo hacen de lo que fue y dejó de ser. Y ya no es. Pero siguen siendo cristianos, esperando el advenimiento, porque las señales están diciendo de que el Hijo de Dios será enviado nuevamente. Pero el mensaje me está invitando a que sea yo el que cambie de naturaleza. Para que cuando veamos la señal de su venida, Él nos pueda reclamar como propiedad suya. Pero si seguimos igual, estaremos autocondenándonos en nuestros delitos y pecados, revestidos de nuestra religiosidad. No hay una cosa más incongruente que esa, porque está el que se pierde porque se quiere perder, ¿entiendes? Y porque no tiene ninguna no tiene ninguna otra agenda presente que esa. Es que nació para condenación.
por decisión propia. Porque en su libre albedrío Él lo eligió así. Porque si lo salvan estaría triste en el cielo por la eternidad. Pero, pero, pero el que nosotros nos estemos perdiendo, el que nos estemos autocondenando detrás de un disfraz de religiosidad, no hay una cosa más incongruente que esa. ¿Cómo es posible que terminemos en esa condición tan degradante en la que nos estemos perdiendo en medio de nuestro estatus religioso? ¿Cómo es posible que Jesús nos venga a tener que rescatar de ahí? Entonces esta condición es seria. Sí, es tan seria como que la declaración de Jesús implica que uno se puede perder estando en la iglesia revestido de normas, de tradiciones, de rituales, de costumbres, de programas, pero que estemos alejados, que nuestro corazón esté totalmente desconectada de la fuente de toda verdad. Es posible. Es posible, por eso fue que Jesús, si no fuera posible, Jesús a Nicodemo no le hubiera hecho esta declaración a él directamente. O si hubiera hecho la declaración, luego hubiera hecho la clarificación y le hubiera dicho, pero no te preocupes, Nicodemo, eso no tiene que ver contigo, muchacho, tú tienes unas condecoraciones en ese Sanedrín, a ti te respetan cuando tú hablas, tú eres un hombre muy sabio, yo también te admiro, las señales, el testimonio de tu vida es algo extraordinario, es algo impresionante. No, y la manera en que tú te paras allí frente en las sinagogas y en el templo, y cómo tú te diriges, y la manera en que tú te has memorizado la Torá, y cómo así das las disertaciones, y la manera en que la gente te reconoce cuando tú caminas, ¿entiendes? Que ni siquiera te miran al rostro, y el respeto que te tienen, ¿entiendes? Que ni los más desafortunados se atreven a acercarse a ti, que ni te tocan para no mancharte la túnica. No, es una cosa espectacular, Nicodemo. Yo de verdad que te admiro por eso. Pero que Jesús no le dice nada. No, porque no hay nada bueno en eso. Eso no es más que hermanos, eso no son más que imágenes de soberbia, de arrogancia, de prepotencia, de yoísmo, de egocentrismo, y todo eso no tiene nada que ver con el reino de Dios. Eso tiene que ver con el cerdo del enemigo, que disfraza, que falsifica la verdadera religión con una religión falsa, de presunción, de arrogancia, de gente intocable, que no se juntan con los pobres, que no se atreven a llevarle un plato a un desafortunado, ¿entiendes? Que los sacan de las iglesias. Cuando los hombres llegan a las iglesias, los sacan de ahí y les dicen, no, este no es el lugar para ti. Que ni siquiera pueden compadecerse del menos afortunado. Esa es la religión falsa. Que los templos están llenos de oro, de piedras preciosas, de todo tipo de adorno, y la gente se muere en la calle. Y a nadie les importa. A ellos no les importa. Y por eso fue que Jesús dijo, Nicodemo, alguna sinceridad hay en tu corazón. Porque seguramente Jesús, que conoce los corazones, sabía, este viene a mí de noche, porque obviamente no quiere que su imagen se ponga en riesgo. Pero detrás de ese orgullo que todavía no le permite liberarse, hay algo en su corazón de las señales que había visto que le decían, estoy delante de una fuerza mayor que la que he visto, mayor de la que he predicado, mayor de lo que me he imaginado, estoy delante de Dios. Y seguramente Dios en su misericordia conoció ese lugar, y por eso es que dice, Nicodemo, ven acá, que voy a hacer por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo, lo que tú no harías por ti mismo, yo soy el único que lo puedo lograr. Déjame ayudarte, Nicodemo. Vamos a empezar de nuevo. Y el hecho de que Nicodemo haya accedido da a conocer
de que había un nivel de autenticidad y de sinceridad en la búsqueda de Nicodemo por la verdad. Lo que te dice a ti que ninguna de las tradiciones, rituales, costumbres, la cultura de esa religión que se había desvirtuado lo había saciado a plenitud, porque si él hubiera estado totalmente satisfecho con ese tipo de religión falsa, él no hubiera sentido necesidad de Dios. Pero el hecho de que él haya sentido necesidad de Dios me dice a mí, te dice a ti, de que no hay nada en este mundo que la religión falsa pueda hacer para llenar el lugar de Dios. No, mis amados. Y nosotros tenemos que reprender en el nombre de Jesús todo aquello que esté usurpando el lugar de Dios, el lugar de Cristo en nuestra experiencia cristiana con Él. Porque nosotros también somos blancos de tradiciones. Nosotros también somos blancos de rituales, de costumbres, que nos las inventamos porque el que nos enseñó Biblia por primera vez nos dijo que, qué sé yo, de que los adventistas en el sábado no se bañan, por poner un ejemplo, y ese que lo recibió se sintió tan agradecido de que esa fue la verdad, la suma de las verdades de todas las verdades que recibió, pues añadió esa. Y ese se lo pasó a otro, y ese se lo pasó a otro, y ese se lo pasó a otro. Y empieza a entremezclarse verdad con tradición, con una costumbre, con un, con un estilo. Por ejemplo, este servidor acostumbra los sábados en la mañana, yo ayuno los sábados, es decir, en la mañana yo no, no, no acostumbro a comer porque me siento mucho mejor cuando voy a exponer la palabra del Señor, el estar con el estómago vacío. Pero yo no puedo utilizar esta costumbre mía para, para predicarla como un principio bíblico y dejarle saber a todo el que escucha esta verdad de que es mandatorio de parte del cielo que usted no desayune el sábado por la mañana. ¿Por qué? Porque yo estaría alterando la escritura. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, es decir, tienes que empezar otra vez, es chocante porque es como si le dijeran a usted que está a punto de graduarse de cuarto año que tiene que regresar al kindergarten. ¿Entiende lo que te quiero decir? Te están diciendo empieza de nuevo. O también te están diciendo, si hay algo que tiene que nacer, ¿qué es? Si te preguntaras qué es lo que tiene que nacer, te podrías contestar, bueno, lo que se nos murió. Si lo que tiene que nacer es lo que se nos murió, entonces debemos preguntarnos qué fue lo que se nos murió. Lo que se nos murió es lo que con nostalgia, como dije un poco antes, recordamos o llamamos como primer amor, que fue ese momento cumbre, solemne, de gozo, de entrega, de servicio, de, um, de entrega sin reservas, de un compromiso sin condiciones, que no importaba la hora en que te llamaran, te ibas a decir, heme aquí, envíame a mí. Que no necesitaban preguntar quién se apunta de voluntario, porque antes de que lo preguntaran ya tú estabas, ya decían, ya contamos con el hermano fulano que siempre está disponible, aunque ni siquiera pregunten si necesitan ayuda. Ese tiempo de apasionado por la palabra del Señor, con la palabra del Señor, que nos leíamos y nos memorizábamos capítulos enteros, que no pasaba un año sin que hubiéramos concluido una o dos veces el año bíblico, es decir, de haber leído su palabra en 2 o 3 ocasiones al año. Del tiempo de vigilia,
de horas nocturnas y de madrugada en presencia del Señor, en oración, en búsqueda constante, en entrega sin reservas, con un espíritu de misión incomparable, un espíritu de servicio, de obra misionera, de estudios bíblicos, de entregarte a las cosas espirituales, que tristemente quedaron atrás, que fueron diluyéndose y que finalmente murieron en nuestra experiencia. Y ahora nos consolamos como cristianos de este tiempo, regresando a esas memorias diciendo lo que una vez fue. Y hasta nos alegramos de lo que fue, pero no podemos decir que todavía lo es, porque ya murió. Porque esa experiencia murió, no existe. Ahora predominan las tradiciones, los rituales, las costumbres, han usurpado el lugar de Dios. Nos preocupa más un programa que nuestro año bíblico. Nos preocupa más una posición eclesiástica que pasar horas en la presencia del Señor orando. Nos preocupa más una actividad, un social en la iglesia. Nos preocupa más un social en la iglesia que salir a hacer obra misionera o a dar un estudio bíblico. ¿Qué nos pasó? Como ese hay muchos ejemplos más. Lo mismo que a Nicodemo. O sea, si yo sé que se fue llenando de conocimiento, ¿cómo no sabes? Le preguntó Jesús. ¿Por qué te haces tantas... ¿Por qué eso te provoca tanta inquietud? Siendo tú maestro de la ley, ¿cómo es que no sabes? Yo creo que Nicodemo no era que no sabía. Es que hay un momento dado, mis amados, donde nos llenamos de tantas tradiciones, donde usurpamos el lugar de Cristo en nuestra experiencia cristiana por tantas otras cosas que luego la creemos como verdad. Y si el cielo no viene a nuestro rescate, nos perderíamos en medio de ellas. Porque reflejaríamos el carácter de costumbres y no el carácter de Jesús. Hay una cita de la sierva del Señor que quisiera compartir contigo. Cada verdadero discípulo está en el deseado de todas las gentes y dice, cada verdadero discípulo, oye bien cómo inicia, cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos y da a quienes están por perecer avidez de beber el agua de la vida. ¡Wow! Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Y si tu experiencia misionera se ha diluido, entonces dejaste de ser verdadero, aunque te sigues llamando discípulo o adventista.
lo cual te da a conocer que hay adventistas verdaderos y hay otros que solo son adventistas. Lo que te da a conocer que solo hay, que pueden haber cristianos verdaderos o simplemente religiosos. La invitación de Jesús a Nicodemo es una apelación que contiende directamente con su orgullo. Porque como dije al principio, el regresar al kinder después que estás a punto de graduarte de doctorado en una universidad no es fácil. Es reconocer que tengo que regresar a un lugar de submission, de sometimiento. Más allá de lo que es conocimiento, pues podemos estar exageradamente informados, pero no consagrados. Y la consagración no está necesariamente ligada a cuánto tú sabes, sino cuán sometido o cuán disponible está tu actitud de someterte en servidumbre absoluta y total al Espíritu de Dios, para que Él obre en tu carácter, para que Él moldee tu actitud, tu carácter, tu manera de pensar, tu forma de ser, para que tus acciones sean el reflejo de tus pensamientos. Y esto vaya formando tu carácter y tu destino esté asegurado por causa de la obra del Espíritu de Dios en ti, moldeándote, limándote, perfeccionándote. Y la razón de Jesús de regresar a Nicodemo a sus inicios, utilizando obviamente ahora la alegoría del niño que nace, tienes que volver a nacer. Tienes que dejarte entrenar. Porque llegamos a un punto en nuestra vida espiritual que nos engreímos de engreimiento, es decir, en el cual dejamos de aprender, dejamos de ser entrenables, sí, porque pensamos que como ya sabemos suficiente, ya no tenemos que aprender de nadie y nosotros estamos para decirle a otros qué hacer, no para que me digan qué hacer. Entonces, cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros esperando una actitud de sometimiento, una actitud de aquí estoy para aprender, no la encuentra. Porque nosotros no estamos disponibles, porque la tomamos como una forma de humillación. Pero el niño no sufre de eso. ¿Entiendes? Después de grandes es que nos dañamos, porque estudiamos un poquito y terminamos el bachillerato y estudiamos un poquito más y terminamos la maestría y este servidor pudiera haber estudiado un poquito más y terminar el doctorado, lo que pasa es que todavía tengo la deuda de la maestría, ¿me comprende? Pero si concluyese mi doctorado, pues entonces me agarra el síndrome que algunos de las cuales algunos han sido víctimas de que ya ni siquiera ni siquiera por el nombre los pueden llamar, porque ahora tienen que decirle doctor. Así nos pasa. Independientemente de todo lo que tuvieron que quemarse las pestañas, como dice el argot popular, para alcanzar ese logro académico. Pero hubo en ellos un cambio de actitud, de que ya no están para aprender, sino para dirigir, sino para ser reconocidos, sino para ser admirados, sino para recibir honores y reconocimientos de los hombres. Y en el reino de los cielos, eso en el mundo funciona perfectamente, ¿entiendes? Por eso están los Grammy, están los Emmy, están los Oscars, están los premios a la música. Hay todo tipo de premios de entretenimiento que ofrece el mundo para que tú te sientas reconocido, grande, admirado, ¿entiendes? Único en las redes sociales, que todo el mundo me dé like. Claro.
Y eso es extraordinario. Pero en el reino de Dios nada de eso tiene lugar. Nada. Jesús, así como le dice a Nicodemo, tienes que volver a nacer. Porque el niño no sufre de eso. El niño siempre mantendrá una actitud de aprendizaje. El niño se deleita en aprender y vive admirando a su maestro. Y por eso es tan difícil. Lo fue tan difícil para Nicodemo. Como también lo fue de difícil para los discípulos. Cuando se porfiaban y se peleaban, ¿quién de nosotros es el más grande? Y Jesús tuvo que decir, déjame resolverle el dramita que tienen. Y puso un niño en medio de ellos y les dijo, hay que ser como niños. Y seguramente alguno de ellos pudo haber pensado, como Nicodemo, pero ¿y cómo es que podemos si ya yo tengo 30 años, si ya yo tengo 40 años, si ya yo tengo 20 tantos años, ¿cómo es que puedo regresar a la edad de este niño que tiene 7 o que tiene 8? Pero Jesús no le está hablando acerca de la edad, como le está diciendo a Nicodemo. No te estoy hablando acerca de la edad. Lo que es nacido de la carne es. No te estoy hablando acerca de la edad, de que tú tengas que retroceder para convertirte literalmente en un niño. Te estoy hablando de la actitud. Te estoy hablando de entrega. Te estoy hablando de sometimiento, de servidumbre. Te estoy hablando de señorío, que reconozcas delante de quién estás. Te estoy hablando de ennoblecimiento del que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Actitudes que no se te ven por ningún sitio. Que tienes el título, pero no tienes la mansedumbre. ¿Y de qué te sirve el título? Si Jesús dijo, aprende de mí que soy manso y humilde. Nosotros queremos la autoridad de Dios sin querer tener las características de Dios. Y ese es el gran problema que tenemos. Porque ¿para qué quieres autoridad si no tienes mansedumbre? ¿Para qué quieres poder si no eres humilde de corazón? No, te va a destruir ese poder, te va a autodestruir a ti y con ese tú vas a destruir a todos los que están a tu alrededor. Y de eso Jesús quería librar a Nicodemo. ¿Sabe cuántos líderes en la iglesia han hecho daños irreparables, no solamente a las iglesias donde han servido, sino a las familias que están alrededor de ellos? Sus propias familias se han destruido por, porque buscan incesantemente autoridad. Tienen sed de autoridad y de poder, pero no de humildad y de mansedumbre. Y no son gobernados por el Espíritu. A eso Jesús se refirió cuando dijo, de cierto, versículo 5, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. Está a merced. Tú no reconoces que en ti ha ocurrido algo, pero estás a merced. Lo reconocen los demás y se dan cuenta de que estás en servidumbre, en una actitud de entrega total. Estás en una incesante sed de su palabra, en una constante búsqueda de oración, de conectarte con Dios. Lo único que reconoces es que le necesitas más que a la vida misma. Un autor desconocido dijo lo siguiente:
Si sacas un pez del agua, morirá. Y cuando sacas un árbol del suelo, también se va a morir. Del mismo modo, cuando el hombre se desconecta de Dios, se muere. Permanezcamos conectados con Dios. Es básicamente lo que Jesús le viene a decir a Nicodemo. Conéctate conmigo. No con tu religión, no con tus tradiciones, no con lo que te enseñan los religiosos buscones de este mundo. Conéctate con la persona de Jesús. Permanece conectado en Él. Recuerda que el agua sin peces sigue siendo agua. Pero los peces sin agua no son nada. No olvides que el suelo sin árboles sigue siendo suelo. Pero el árbol sin suelo no es nada. De igual manera, Dios sin nosotros seguirá siendo Dios. Pero nosotros, sin Dios, no somos nada. Y mis amados, mientras consideramos esto, yo te invito en el nombre del Señor a regresar, a experimentar el nuevo nacimiento, el del agua y el del Espíritu. El agua, que en una representación bíblica nos invita al evento del cual nos sentimos nostálgicos por lo que fue y ya dejó de ser: bautismo. Agua que limpia y que purifica. Jesús dijo: yo soy el agua de vida. Y a la mujer samaritana le dijo: tú bebes de esa agua y vas a tener sed, haciendo referencia al pozo de Jacob, pero cuando bebas de mi agua nunca más vas a tener sed. Nacer de esa agua que nos quita la sed, que nos da Jesús a través de su Espíritu. Si no nacemos del agua que ofrece el Espíritu, nos da el agua de Jesús. Nacer. Volver al estado de absoluta dependencia, del cual Nicodemo había salido. Ahora él era independiente. Él era maestro. Él era profesor. Él daba la instrucción. Él era el que decía cómo se hacían las cosas. Y Jesús lo invitó al estado de dependencia. Cuando el niño nace, no se puede hacer nada. Todos se lo tienen que hacer. Pregúnteme a mí, que me he estrenado como papá y lo que llevo son 2 años. Freddy Davián no aporta absolutamente nada, pero yo le amo y mi deleite es hacerle todo a él. Él no hace nada por mí en términos de que él no me puede amarrar los zapatos, él no me puede cargar el maletín, él no me puede pagar los biles, pero mi deleite es que él permite que yo le haga todo. Ese es mi gozo, mis amados. Y él se goza, sí, dentro de la limitación de su entendimiento. No sabe todo acerca de mí, pero no es necesario que lo sepa todo. Él solo sabe que yo soy su papá. Ahora yo sé todo de él, porque es mi hijo. ¿Me comprendes? Y bueno, si le preguntan a mi esposa, ella dirá que ella sabe un poco más. Claro que sí. Porque así son las damas. Y Jesús nos quiere llevar, nos invita a esa experiencia con Él, de total dependencia.
en la que no pase un instante sin que no estemos en constante oración, sino sin que no estemos sumergidos en su palabra, sin que no estemos abrumados como los discípulos por la salvación de otros para el reino. Que estemos en una actitud de entrega, de apertura a la obra del Espíritu en mí para que me moldee, para que me quite este carácter viejo, malo, depravado, dañado, para que mis palabras, mi conducta aquí en la casa, mi niño me admire, mi esposa se sienta feliz, amada, protegida, en paz, de que yo como sacerdote proveo un ambiente de un poco del ambiente del cielo que tanto nos hace falta. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Tienes que vivir la experiencia conmigo, no con las tradiciones, no con las costumbres. Es tú conmigo en oración, en vigilia, en ayuno y en servicio misionero. Nosotros hemos complicado el evangelio, mis amados, con muchas cosas. Con pólizas, con agendas, con calendarios, con reuniones. Y aunque muchas de esas cosas son útiles, ninguna puede sustituir la experiencia del nuevo nacimiento, a la que Jesús te invita hoy con urgencia. Porque como bien dijo Nicodemo, las señales que hemos visto nos dan a conocer que eres un maestro enviado por Dios. Pero en este tiempo, las señales que hemos visto nos dan a conocer que Jesús vendrá por segunda vez como poderoso Salvador. No viene como maestro, viene como Salvador. Y Salvador tuyo y de tus hijos y de tu descendencia, de tu simiente, de tu casa, de tu familia extendida, de tus amigos, de tus vecinos, de tus compañeros de trabajo y de nuestra amada iglesia. A mis amados, ¿no son estas buenas noticias? ¡Lo son! ¡Aleluya! ¡Maranata, mis amados! ¡Maranata! ¡El Señor viene! El Señor viene y antes de venir nos ama tanto, nos extraña tanto, que nos invita a una experiencia de metamorfosis, de cambio, de transformación, de nuevo nacimiento. La necesito yo. Porque el Señor me quiere y me extraña, pero no me quiere igual. Me quiere transformado, habiendo nacido de agua y del Espíritu. Déjale al Señor, anda. Déjale, por favor. Permítele que lo haga en ti. Y que por consecuencia, esta obra milagrosa se lleve a cabo en cada miembro de tu casa. Y que nos gocemos todos. De tal manera que no tengamos que ir a Jesús a oscuras, con temor a que nos descubran, sino que públicamente podamos dar testimonio de que no nos avergonzamos, de que estamos reconociéndole, de que le seguimos, de que no lo vemos como un maestro, sino como nuestro Señor y Salvador, al que necesitamos más que a la vida misma. Ven, Señor Jesús. Ven, Espíritu de Dios, y haz esa obra en mí y en mi casa ahora mismo. Esa es mi oración al Padre. Y que ocurra también en cada uno de mis hermanos y hermanas en la fe.
Lo suplicamos, mi Señor, sabiendo que así será. En el nombre sacrosanto de Jesús. Y la iglesia dice, amén